Anuncios. Julio Borges y rectores universitarios presentan detalles del plebiscito. Actos violentos. 24 personas fueron detenidas tras manifestaciones de oposición. Cálculo. Inflación acumulada durante 2017 supera el 176%. Ratificada. Contralor General reitera legalidad de convocatoria constituyente. Comunicado. Ministerio Público no reconoce designación de Katherine Harrington como vicefiscal de la República. Encuentro. Donald Trump insiste en que México debe pagar por muro fronterizo. Victoria. Aníbal Sánchez se mostró sólido en el montículo. Nueva versión. Maluma y Marc Anthony compartieron escenario. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Milagros Zambrano y Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La Mesa de la Unidad Democrática presenta detalles sobre la realización de la consulta popular que promueve para el 16 de julio. Manuel Covela se encuentra en vivo y nos informa los detalles. Adelante, Manuel, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, efectivamente, Endrina, Milagros en cualquier momento va a iniciar esta rueda de prensa que, según la pauta que manejamos, va a ser realizada por el presidente y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y Freddy Guevara, respectivamente, en un pronunciamiento en la cual van a estar acompañados por rectores de diferentes universidades públicas y privadas del país. Ya está todo listo aquí, los medios de comunicación ya esperando este pronunciamiento de la Mesa del Orden Democrático, en el que se espera que se anuncie la logística para la consulta popular que fue aprobada el pasado miércoles 5 de julio por la Asamblea Nacional, en la cual se va a someter a consideración de los venezolanos la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el gobierno nacional. Nosotros vamos a estar aquí muy pendientes de este pronunciamiento, se espera en cualquier momento y cuando ocurra volveremos a realizar otro contacto. Por ahora sigan con más desde el estudio. Gracias, Manuel, estaremos pendientes. Continuamos. 24 personas fueron detenidas por presuntamente cometer actos vandálicos durante las manifestaciones que se desarrollaron este jueves en varios sectores de Caracas. Así lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. A través de su cuenta en Twitter, Reverol señaló que 11 de los 24 detenidos fueron capturados mientras atacaban la base aérea La Carlota y serán puestos a la orden de la justicia militar. El ministro dijo que igualmente fue detenido Carlos Julio Rojas, dirigente del partido 20 Venezuela, a quien le encontraron un bolso con artificios lacrimógenos y material utilizado para actos violentos. El economista y miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, presentó el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea Nacional del mes de junio. Según este cálculo, la inflación mensual de junio alcanzó el 21.4% y la acumulada hasta junio de 2017 da 176%. El parlamentario denunció esta aceleración de la tasa mensual que se debe a la devaluación del tipo de cambio oficial. Además, denunció el financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela por parte del Ejecutivo para financiar el gasto de cara a la campaña por la Asamblea Nacional Constituyente. Alvarado destacó el informe de Cáritas sobre la desnutrición en el país. Según el estudio, el 85% de los hogares han incurrido de alguna forma de privación alimentaria. Igualmente, el parlamentario alertó que la Asamblea Constituyente solo empeorará la situación económica del país. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, denunció a la exsecretaria del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, por estar presuntamente implicada en el hurto de documentos de la institución. El defensor indicó que Alexander Duarte, esposo de la exfuncionaria, publicó en su cuenta de Twitter de manera ilícita supuestos documentos sobre la preselección de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, que según Saab están bajo resguardo de María José Marcano cuando prestaba sus servicios al Consejo Moral.
También acusó a la exfuncionaria del hurto del documento que presentó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, con el que sustentó su no participación en una reunión del Consejo Moral Republicano para la preselección de los magistrados al máximo tribunal del país. A través de un comunicado, el Ministerio Público señala la designación de Katherine Harrington es ilegítima e ilegal y representa una continuidad a la ruptura del orden constitucional. El Ministerio Público también aclaró que la fiscal general de la República es la única encargada de designar a un vicefiscal con previa autorización de la Asamblea Nacional y que por esta razón Luisa Ortega Díaz solicitó al Parlamento designar como vicefiscal al ciudadano Rafael González Arias, lo cual fue aprobado el pasado 3 de julio. La institución también afirmó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no puede anular actos administrativos relativos a un funcionario e hizo un llamado a la ciudadanía para desconocer el nombramiento de Katherine Harrington para colaborar con el restablecimiento de la Constitución. Como parte de la cumbre del G20 en Alemania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió por primera vez con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. Ante su presencia, el mandatario estadounidense insistió en que México debe pagar por el muro fronterizo. Así lo aseguró al ser preguntado por los medios sobre este aspecto. Previo a la reunión bilateral, Trump informó sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América y del Norte y manifestó buenos avances con su país vecino. Peña Nieto, por su parte, abogó por mantener un diálogo fluido y por seguir cooperando para la seguridad de ambas naciones. Trump también se reunió por primera vez con su par ruso Vladimir Putin. Según el presidente estadounidense, la conversación fue buena, por lo que espera cosas positivas a raíz de la cita. Y en la ciudad de Alemania, Hamburgo, están reunidos los líderes de las principales economías del mundo con motivo de la cumbre del G20. El evento de 2 días de duración se encuentra marcado por fuertes protestas ciudadanas. Durante la inauguración, la canciller alemana Angela Merkel emitió un discurso conciliador en el que pidió a los representantes de las potencias industrializadas y emergentes su compromiso y disposición para llegar a acuerdos y encontrar soluciones. Entre los temas principales de la cita están el cambio climático, el comercio internacional, la política energética, la lucha por la igualdad de la mujer y África. Paralelo al evento, la policía de Hamburgo ha pedido refuerzos ante los disturbios que se vienen presentando desde este jueves en varios puntos de la ciudad y en rechazo a la cumbre. Hasta el momento hay 159 agentes heridos y 45 personas detenidas. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Buscan supervivientes. Varias personas están desaparecidas tras colapso de edificio en país europeo. Los detalles se los contamos en breve. Venezuela opina. Este proceso lo va a detener el pueblo. Aquí no va a haber constituyente. Yo lo afirmo categóricamente el día de hoy. Aquí hay un pueblo que se paró de frente, que no mira hacia los lados, que va de manera indetenible no solo a detener la constituyente, sino que el próximo 16, todo el pueblo, millones de venezolanos, con ánimo, con entusiasmo, con optimismo, vamos a participar en el plebiscito, donde vamos a movilizar a todo el país para ratificar 3 cosas: que no queremos constituyente, en segundo lugar, que Maduro debe salir del poder, y en tercer lugar, que la Fuerza Armada tiene que colocarse del lado de la Constitución. La Constituyente es un espacio de diálogo y de paz. Ese encuentro de la Asamblea Nacional Constituyente va a permitir tener la gobernanza de la economía, buscando cómo elevar las capacidades productivas, elevar la producción, elevar el financiamiento e industrializar el país. Vamos a batallar contra el acaparamiento, contra el desabastecimiento y también contra la inflación. Requerimos que el pueblo, el sector empresario puedan juntos hacer una estructura de precios, juntos construir un país lleno de productos, lleno de servicios que permita la prosperidad para todos los venezolanos. Venezuela opina. Continuamos. Manuel Galindo, Contralor General de la República, afirmó que la convocatoria presidencial a la Asamblea Nacional Constituyente es completamente legal. Dijo que todos los poderes del Estado deben colaborar para garantizar la paz en el país. Escuchemos parte de sus declaraciones. El artículo 347 define en quién reside el poder constituyente originario. Repito, en el pueblo como titular de la soberanía. No cabe duda. Aplicación directa del artículo 5.
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien podrá ejercerla de manera directa o de manera indirecta. Aquí dice la sala, pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular. Actúa en ejercicio de esa facultad indirecta que tiene el pueblo, transferida a través del voto universal, directo y secreto en 1999, cuando aprobó el artículo 348. Entonces no hay duda, no cabe duda que la iniciativa que tuvo el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, de llamar a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente sea constitucional, no cabe duda. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que no cesará en la defensa del Ministerio Público y en el restablecimiento de la Constitución de la República. Las aseveraciones las hizo a través de un contacto telefónico durante el foro Análisis sobre separación de poderes y garantía de derechos humanos. El país entero ha visto, ha presenciado la ilegalidad y la persecución que encarnan los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, estos magistrados que están allí de forma ilegítima, quienes partiendo del desconocimiento de la Constitución adelantan un antejuicio de mérito en mi contra para destruir la institución que represento. Sepan ustedes que no lo voy a permitir. No voy a ceder en la defensa del Ministerio Público y del rol como titular de la acción penal. Ortega Díaz también señaló que el gobierno pretende imponer la Asamblea Nacional Constituyente con el mínimo del apoyo popular. Desde tempranas horas de este viernes, el titular de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, William Contreras, junto al personal de la institución realizaron diversas inspecciones en las panaderías del centro de Caracas. Explicó Contreras que en el centro de la ciudad capital la producción y distribución de pan es realizada de forma continua. Sin embargo, los establecimientos deben abrir a las 6 de la mañana para evitar el congestionamiento y las colas. Adicionalmente informó que fueron detenidas 3 personas quienes se dedicaban a revender pan en las zonas adyacentes a los establecimientos. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, expresó que el organismo de la Iglesia Católica que representa considera innecesaria e inconveniente la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente. Durante la instalación de una asamblea ordinaria, Padrón contó que en la reunión privada que sostuvieron los obispos venezolanos y el Papa Francisco en mayo, expresaron que la institución religiosa no está de acuerdo con la constituyente. Monseñor Diego Padrón manifestó que el plebiscito convocado por la Mesa de la Unidad es un acto simbólico donde la mayoría del pueblo venezolano mostrará su descontento con la Asamblea Nacional Constituyente. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. En Italia, 8 personas, entre ellas 2 menores, están desaparecidas tras el derrumbe de un edificio de 5 pisos en la localidad de Torre Annunziata, en Nápoles. La estructura colapsó esta mañana y ellas habitaban 2 familias. Los equipos de rescate buscan a posibles supervivientes entre los escombros. Se desconocen las causas del hecho, aunque presuntamente en el edificio se estaban realizando remodelaciones. En Colombia, 2 incendios de grandes magnitudes se registraron en las últimas horas en la ciudad de Bogotá y Medellín. El primero consumió una fábrica de químicos, lo que generó explosiones y llamas de hasta 10 metros de altura. En Medellín, el fuego se produjo en un edificio que albergaba una mueblería, una biblioteca y varios hogares. En Estados Unidos, un juez federal de Hawái decidió mantener vigentes las reglas del gobierno del presidente Donald Trump para las restricciones migratorias a personas de 6 países de mayoría musulmana. De esta forma rechazó la moción presentada por ese estado que pedía aclarar los vínculos familiares establecidos para el ingreso.
Es momento de realizar una breve pausa. A regreso en Estrenos y Estrellas, Carielis Cuadros estará conversando con parte del elenco juvenil de la nueva novela de Venevisión. Ya venimos. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Estrenos y Estrellas estoy en compañía de parte del elenco juvenil del nuevo dramático de nuestro canal Para Verte Mejor. Alejandra, Ángel, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. Chévere. ¿Tú, todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Yo dije que iba a preguntar y tú. Ajá. Adelántenme algo de sus personajes. Cuéntenme cómo son. Yo, ok, está bien. Bueno, Patricia es pichón de periodista, como le dicen en la redacción donde trabaja. Trabaja en un periódico, es la pasante, su jefe es Haroldo Betancourt y ella además acaba de llegar a un edificio donde convergen todas las familias de esta trama. Como una vecindad. Exacto, a ser vecina de la familia Martínez, que es la familia de acá, el señor Pedrote. Pedro Infante, nunca se me va a olvidar. Y ella viene de la familia Ibáñez, que es una familia que viene, ponte tú de La Lagunita, que por una quiebra de los bancos de su familia ha tenido que mudarse a algo que para ellos es muy chiquito, es como una pesadilla. En cambio, la familia de él es totalmente opuesta. Le pasa totalmente lo contrario. ¿De qué va tu personaje, Ángel? Alias Pedrote. Alias Pedrote. Pedrote es un personaje súper divertido, está escrito, me imagino que inspirado en toda la gama que contiene el humor venezolano y la cotidianidad nuestra. Muy venezolano, Pedrote. Totalmente venezolano. ¿Cómo se sintieron cuando leyeron el guión? Cuando conocen el personaje, tal vez comparten ciertas características con los que le toca interpretar. No, para nada. Totalmente desapegado a la realidad del personaje. No, bueno, claro, uno siempre le presta parte de su carisma, parte de su entrega. Pones tu toque. Expresiones Pones un toque, también. sí, claro. No, Se le imprimes tu energía al personaje para apropiarte más de él. A mí me encantó conocer a Patricia. Es una niña que está muy llena de vida y está muy enamorada de... Muy bohemia. Ella sí, pero además es eso. A ella le encanta como echarle piernas a la vida. Entonces ella también va a ayudar a su familia a salir adelante. Trabajadora. Pues con el corazón. Sí. Yo quiero saber algo. ¿Hay cierta liga entre ustedes, cierta interacción en la novela? Sí, claro, por supuesto. Tienen un romance. Porque si tienen un tórrido romance. Nada. Tormentoso. Muy lindo, pero termina mal. No termina sé, bien. que vean la novela. Que vean la novela. Alejandra, tú como hija de Mónica, ¿cómo se siente trabajar con tu mamá? Bueno, hablando de libretos como actriz es una maravilla, pues, porque a mí me encanta cómo escribe mi mamá, sin ser demasiado subjetiva. Si quiere ir lo contrario. Exacto. No, pero a mí me encanta cómo escribe mi mamá y además, lo único que es raro es, al principio la gente no sabía que yo era la hija de mi mamá, entonces es oír los comentarios, menos mal que en esta novela todos fueron chéveres, nadie dijo, concho, qué terrible este libreto ni nada, a todo el mundo estaba muy contento y eso, pero bueno, a veces me siento también como una defensora de los libretos de mi mamá, aunque sé que no debería. Buena hija. Sé que no debería, pero yo me pongo a decir, eso no es lo que dice ahí. Tienes que decir lo que dice. Mi mami dice... Exacto. Niñora Mónica, la señora Mónica dice que ahí que no deberías decir eso. Entonces, rapidito para cerrar, ¿piensas seguir la vena de tu madre de escritora? ¿Escribir una novela más adelante? Ay, novelas no sé. Yo he escrito diálogos para cosas que ella me han pedido. Tengo una obra publicada, una obra de teatro publicada, pero novelas no sé. Creo que eso es un universo muy... El mundo da muchas vueltas. Quizás más adelante veremos una novela tuya. Ok, pero prefiero actuarla, definitivamente. Muchas gracias por acompañarme. Yo voy a estar pendiente de esos personajes porque son bastante peculiares, debo confesarlo. Endrina y Milagro, seguimos con ustedes. Bueno, nosotros aquí súper emocionadas, esperando el estreno de Para Verte Mejor. Para Verte Mejor. Julio. ¿Saben? Entonces, bueno, con este adelanto se torna interesante este nuevo proyecto de Venevisión. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso en la entrevista de Venevisión nos acompaña Claudio Fermín. Él es dirigente, opositor y constituyentista del año 1999. Le estará conversando con Endrina Yepes al regreso de la pausa. Ya venimos. Entrevista Venevisión.
líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Claudio Fermín, dirigente de oposición constituyentista de 1999. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias por recibirme. Siempre muy interesante escuchar sus apreciaciones desde el punto de vista crítico de lo que ha ocurrido en los últimos días. Estamos cerrando una semana que estuvo cargada de muchas informaciones y sobre todo con un evento que causó la conmoción y el repudio internacional. Los eventos que ocurrieron en la Asamblea Nacional, cuando muchos califican esto como un asalto, otros una barbarie, incluso distintos voceros del gobierno nacional, el repudio de la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea, por citar algunos pronunciamientos oficiales. ¿Qué lectura se le puede dar en torno a la violencia que se está viviendo en el país y lo que espera los venezolanos para hacer que esto no se convierta en una espiral indetenible? Endrina, lamentablemente la violencia ha sido el lenguaje del gobierno. En todos los aspectos de la vida social hemos visto cómo el gobierno ha promovido la lucha de clases, el odio entre las gentes. Hemos visto cómo el gobierno ha sustituido el Estado de Derecho por la arbitrariedad, confiscando, expropiando, negando la propiedad a miles y miles de venezolanos y de fondos de comercio y de empresas. Hemos visto cómo el gobierno, a través de la Sala Constitucional, ha usurpado funciones de otros poderes públicos. Es decir, es un gobierno que, a juro, quiere hacer las cosas. Hemos visto cómo el gobierno reprime, se ha comportado como un asesino en serie. Es una cosa realmente muy dolorosa y repugnante. Una manifestación, un asesinato. Otra manifestación, otro asesinato. Y así van más de 90. Y hemos visto cómo el gobierno ha declarado una impunidad absoluta sobre grupos de maleantes y grupos terroristas y grupos paramilitares. Lo de la Asamblea Nacional fue una noticia vergonzosa, pero además dolorosa. Han podido asesinar a Américo de Gracia o a Armando Armas y han podido, bueno, con esas agresiones abrir un boquete de respuestas, de reacciones que son muy graves. Y luego, ante estas cosas, el empujón de este señor tan elemental contra Julio Borges, entonces le condecoran. Y a estos que asaltan la Asamblea Nacional, pues les mantienen programas de televisión, seguramente les mantienen otras prebendas en el gobierno. Y esto es un mal ejemplo. No solamente que es una actuación que hay que erradicar, sino que es un mal ejemplo. Entonces, el lenguaje de la violencia, yo observo los programas en Venezolana de Televisión, porque me interesa conocer, me interesa escuchar qué están pensando otros venezolanos que debaten junto con nosotros sobre el país. Y observo el tono, las groserías, las insolencias, las vulgaridades, el encono con que llaman al escarnio. Entonces, la violencia no es el lenguaje de un país que quiera avanzar. Si una cosa tenemos nosotros que hacer los venezolanos en los próximos tiempos, desde ya, es sustituir la discordia por la concordia. Dentro de las propuestas que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro, el planteamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, él lo hace a la luz de lo que califica una propuesta de paz. ¿Considera que la Asamblea Nacional Constituyente encarna esto, una propuesta de paz para los venezolanos? Hace 2 días escuché a Maduro decir que lo primero que él presentaría, hablando ya en tono futuro, optimista, creyendo que cuenta con algún respaldo de las gentes, le escuché decir por televisión que lo primero que él presentaría ante la supuesta Asamblea Constituyente sería una ley de economía para tener él todos los poderes para hacer un control de precios con mano de hierro. Fíjense eso. Este es el anuncio de reincidir en el error. Esto es un disparate mayor, porque si algo tenemos que hacer los venezolanos a través de cualquier mecanismo público, en este caso él plantea, violando la Constitución, una constituyente, pero a través de cualquier diligencia es corregir los errores, controlar precios, llevar a la gente a la quiebra, hacerle creer al consumidor que obligando al vendedor a quebrar, él puede beneficiarse.
Mire, el control de precios exagerado, el control de las propiedades por parte del Estado, la competencia desleal con los venezolanos que tienen derecho a un patrimonio, eso forma parte de toda esa enredadera socialista, comunista, que se ha hecho creer con un lenguaje muy seductor, se ha hecho creer que eso es en bienestar de la humanidad. Todos los países que han aplicado esas medidas fracasan. El camino de Venezuela es la competencia, es respetar la propiedad, es llenar el país de industrias, de fábricas, es el Estado concentrarlo en educación, en salud, en seguridad y dejar que la gente produzca. Así que cuando yo veo ese anuncio de Maduro sobre el control de mano de hierro que él va a ejecutar, no solamente es un disparate económico, sino que revela a un hombre autosuficiente que quiere reincidir en los errores, que quiere llevar al país hacia un hoyo. Por eso esa constituyente no debe ir. Acerca de los aspectos legales y lo vinculante que pueden ser las decisiones que se tomen a partir de la constituyente, yo le quiero preguntar, en su calidad de haber sido constituyente del 99, ¿a partir de qué momento las decisiones que se tomen en la Asamblea Nacional Constituyente son vinculantes? ¿A partir de qué momento, una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, que ya se ha dicho que sería el tercer día de haber sido electa, a partir de qué momento las decisiones que se tomen allí van a entrar en rigor y como leyes para los venezolanos? Mire, una Asamblea Nacional Constituyente es vinculante porque el pueblo la genera, el pueblo la crea, pero no es el pueblo venezolano quien está creando esta trampa. El pueblo, usted que nos está viendo, Endrina y a mí en este momento, usted no ha autorizado que se haga una asamblea constituyente. Entonces, ¿cómo va a ser vinculante para usted algo que usted no le ha dado licencia, usted no lo ha autorizado? Entonces, ¿por qué lo va a obligar si no parte de su voluntad? Algo es vinculante cuando parte de la soberanía popular. Y esa es una de las protestas más firmes que el país le está haciendo a este abuso de Maduro. Es un abuso. Maduro no puede dirigir el país como él le dé la gana, a juro. Tiene que haber una consulta a las personas que viven en cada rincón de Venezuela para que algo sea vinculante. A propósito de esas consultas, la estrategia de la oposición venezolana se ha diversificado y más allá de estos 98 días de protesta que se cumplen el día de hoy, se ha hecho el planteamiento de un plebiscito para el próximo 16 de julio. ¿Cuáles son las expectativas acerca de este evento, de esta consulta? También se le ha cuestionado mucho esta palabra que estamos usando ahora, el carácter vinculante que pueda tener desde el punto de vista legal, no de legitimidad. ¿Qué se puede hacer a partir de este plebiscito? Y quisiera consultar con usted, las preguntas que hasta ahora están circulando serían parte de esa consulta popular. Se las voy a leer brevemente para que no se nos agote el tiempo. Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela. Sí, no. Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 99 respaldada por las decisiones de la Asamblea Nacional. Sí, no. Y la tercera pregunta, aprueba la renovación de los poderes públicos, la conformación de un gobierno de unión nacional y la realización de elecciones libres y transparentes para restituir el orden constitucional. Sí, no. ¿Qué implican estas preguntas? ¿Qué implica el resultado final de esta consulta? Fíjense que es una diferencia abismal. Mientras por una parte se pretende dirigir al país por la fuerza, a juro, amedrentándolo, asustándolo, reprimiéndolo, por las armas, pero no por las armas que dan gloria, sino por las armas que dan vergüenza. Mientras la fuerza, mientras la violencia es un lenguaje para someter. Fíjese eso último que dijo Maduro, que él iba a estar pendiente de que en las nóminas de todas las empresas, como amenazando a los empleados, de manera muy clara, si usted no va a votar, lo voto. Eso fue lo que quiso decir. Voy a revisar las nóminas. Si hay 15.000 trabajadores en esta empresa, dijo en Guayana, tendrá que haber 15.000 votos. Da pena una persona que esté de presidente hablar en ese tono tan grosero, amenazante. Entonces, mientras por un lado se amenaza, por otro lado, qué bueno lo que están haciendo los dirigentes de la Mesa de la Unidad. Por otro lado, están organizando un evento para que todos ustedes quienes nos están viendo, puedan ir a decir si están de acuerdo con una constituyente a la que usted no le ha dado autorización o está en desacuerdo. Si está de acuerdo en defender la Constitución o en no obedecerla. Y si está de acuerdo en renovar los poderes públicos. Entonces, una cosa es querer gobernar por la fuerza
y otra cosa es con la consulta popular. Eso es lo que se va a hacer el 16 de julio. Se nos está agotando el tiempo. El escenario internacional también es muy determinante. Ya Almagro hacía una solicitud ante la OEA de una sesión extraordinaria. Desde el punto de vista internacional, ¿cuáles son las estrategias que le queda a la oposición venezolana? Mire, los organismos internacionales cuidan las formas, Endrina, cuidan, son naciones y estados que están de acuerdo por las leyes, así que tienen que ser muy cuidadosos de la forma. Pero lo que está ocurriendo en el mundo es muy sencillo. Ya en el mundo no se cree la mentira de millones y millones de dólares gastados en propaganda, según los cuales en Venezuela se estaba reivindicando el ser humano. En Venezuela lo que hay es hambre, en Venezuela no hay medicina, en Venezuela hay un gobierno que asesina. Ya el mundo no se cree esa mentira, esa es la verdad. Acerca de la fiscal, para la próxima semana se debería tomar una decisión definitiva si se debe o no, o qué procede luego de esta solicitud que se hiciera ante juicio de mérito que fue avalado por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué se espera en torno a la fiscal? Bueno, mire, yo espero poco, porque fíjese que la fiscal introduce una aclaración, no le dan la aclaración. La fiscal introduce un proyecto de nulidad de las bases comiciales, que son espantosas, la declaran inadmisible. La fiscal nombra un vicefiscal, el Tribunal Supremo usurpa funciones de manera ilegal contra la Constitución nombrando a otro. A la fiscal le abren un juicio. Bueno, es decir, es todo una arquitectura de terror, de terrorismo de Estado. Así que la fiscal hoy es un poder público, al igual que la Asamblea Nacional desde hace 1 año y medio, contra la pared por los violadores de la Constitución. Hay muchísimas preguntas de la audiencia. Le voy a hacer 2 brevemente para que las responda bien concreto, porque ya se nos agotó el tiempo. @miaguapachoso pregunta que el sociólogo explique muy brevemente cómo salimos de esto según su experiencia, y Alfonso Zulbarán ¿no cree que la oposición le ha faltado seriedad para entenderse con el gobierno bolivariano? Mire, yo creo que yo vengo en estos momentos de Churuguara, de Santa Cruz de Bucaral, en estos últimos 2 días, y antes estuve en Higuerote y en San Agustín del Sur, aquí en Caracas, y en todas partes yo siento que la gente está levantando su voz. Yo creo que los ciudadanos que tenemos el arma de la paz, de la prédica de nuestras ideas, tenemos que levantar un muro de concreto gigantesco, pero es el concreto de la conciencia cívica. De cada 10 venezolanos, 9 no quieren eso, y no es Henry Ramos o Julio Borges o María Corina Machado, que son líderes importantes de la oposición. No, además del trabajo arduo que ellos han hecho, es Rodríguez Torres, es Nickmer Evans, es Juan Barreto, es Luis Ortega, que son líderes del chavismo. El problema, y esto es lo que Maduro no quiere entender, el problema ya no es de oposición contra el gobierno, el problema es del país contra los abusos de Maduro. Así que mi recomendación, no solo como sociólogo, como ciudadano activo, es que levantemos nuestra voz en cada rincón, así sean 2 ciudadanos en una cuadra, 3 ciudadanos en una empresa, y que le hagamos saber a nuestros vecinos y a nuestros amigos que no queremos vivir pisoteados por la arbitrariedad, y que no queremos que las políticas económicas equivocadas de control del Estado, de acabar con los productores, de exponer al escarnio a la gente de trabajo, no queremos que eso continúe. Bueno, imagínense si Maduro amenaza con una mano de hierro para acabar con la empresa privada, con lo que queda, sin tener la constituyente, ¿cómo sería si la tuviese? Así que mi recomendación es levantar nuestra voz y hacer todas las diligencias cuantas sean necesarias para impedir eso, y acudir el 16 de julio para demostrarle al mundo que los venezolanos, sin diferencia de sexo, de edad, de religión, de tendencias políticas o partidistas, no queremos el atraso, no queremos que nos condenen a la oscuridad como Maduro pretende. Se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claudio Fermín, dirigente de la oposición constituyentista de 1999. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión, y gracias a ustedes también. Que tengan todos feliz fin de semana. Milagros. Así es, Endrina. Bueno, y con esta entrevista ponemos punto y final a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden.